Bienvenidos. Vamos a sumergirnos en la oscura historia de la criminología en España. Aunque siempre se ha señalado a los Estados Unidos como una cuna de los asesinos en serie, este país también ha sido testigo de cosas aterradoras de personas que dejaron una impronta tétrica en la sociedad. Uno de los casos más impactantes es el del Mataviejas, debido a las víctimas que eligió, ancianas. Matar a una persona mayor para después robarle. A la mayoría de nosotros nos parece incomprensible este tipo de actos. ¿Qué tipo de persona es capaz de asesinar a mujeres de la tercera edad en el interior de sus propias casas y luego escapar impunemente? José Antonio Rodríguez Vega fue uno de ellos. Prepárate para un viaje emocionante y aterrador en la vida del Mataviejas. Infancia y adolescencia. Santanderiano de nacimiento, José Antonio nació el 3 de diciembre de 1957 en el interior de una familia en la que su madre decidió echarlo de casa. Tenía un buen motivo. Su hijo había agredido a su padre, el cual estaba postrado en la cama con una grave enfermedad. Aquel suceso provocó en él un sentimiento de odio y temor hacia su madre, a la vez que un deseo inexplicable por mantener relaciones sexuales con ella. La incestuosa idea de tener sexo con su madre lo perturbaba, lo frustraba completamente. La única vía de escape que encontró para librarse de dicha atadura fue la agresión y violación a otras mujeres. Yo no me sentía atraído por las ancianas. Ha sido una venganza hacia mi familia. Ha sido una venganza contra mi madre. Al no matarla a ella, pues, mira, está el amor y el odio hacia la maternidad y lo respetas. ¿Cómo vas a matar a tu madre, que es la que te ha traído al mundo?, le dijo en una ocasión a la periodista Lucía Guirado, que desde luego estuvo durante 2 meses carteándose y hablando con él. También le dijo, ya desde la cárcel, que en lugar de a 16 desconocidas, debería haber matado a su madre. No me la cargué de misericordia, que me la tendría que haber cargado. Muerto el perro, se acabó la rabia. Pasó parte de su juventud viviendo como un agresor sexual y violando en innumerables ocasiones. A pesar de su detención el 17 de octubre de 1978, la policía nunca logró determinar el número total de abusos que perpetró. Víctimas le identificaron como el célebre violador de la moto y fue condenado a 27 años de prisión, de los cuales solamente cumplió 8. Gracias a su capacidad de persuasión, logró que todas las víctimas, menos una, lo perdonen. Esto provocó una notable reducción en la condena, posible según el Código Penal español anterior al de 1995, que desde luego eximía al preso de responsabilidad penal. Su buen comportamiento hizo el resto. En el momento de su detención, José Antonio estaba casado, pero Socorro, su mujer, lo abandona. Vuelve a casarse en segundas nupcias. La afortunada esposa sería una mujer con discapacidad mental. De hecho, llevaba una relación conyugal aparentemente normal, en la que José Antonio se mostraba el hombre y marido perfecto. La realidad era bien distinta. Si de día todo el mundo le veía como una buena persona, trabajador y honrado, al caer la tarde se transformaba en un despiadado violador. Desde abril de 1987 hasta abril de 1988, el Mataviejas seleccionó a sus víctimas. Todas eran mujeres que vivían solas en sus domicilios y de las que podía ganarse fácilmente la confianza. Una vez elegida la anciana, empezaba su minucioso estudio. Apuntaba todo lo que hacían, horarios, personas que las visitaban, si salían a comprar, aficiones, etc. Después de ese tiempo, las asaltaba. A veces se aprovechaba de su profesión y otras se hacía pasar por el técnico de televisión o el revisor del gas. Una vez dentro del domicilio, les insistía en que le encantaría visitarlas. Cuando estas ancianas bajaban la guardia, José Antonio las atacaba sexualmente. Primero, las acariciaba con suavidad, buscando una reacción apasionada por su parte. Pero cuando lo rechazaban, se abalanzaba sobre ellas y las violaba.
Tras la agresión, las asfixiaba tapándoles la nariz y la boca, provocándoles un edema pulmonar con parada cardíaca. Era su manera de manipular y engañar a los médicos, ya que la autopsia concluía que habían fallecido de muerte natural. Rodríguez Vega explicó cada uno de los hechos referidos. Me lancé sobre ella y empecé a meter la mano. Empezó a chillar. Me notaba excitado, me lancé, nos caíamos y es cuando le tapé la boca. Me parece que hubo excitación en ese momento, no me corrí. Ella chillando, le tapé la boca, me asusté y la dejé con quejidos salteados. Antes de marcharse del domicilio, se llevaba algún objeto de la víctima a modo de recuerdo. Ese era su fetiche. Durante ese largo año, los asesinatos se fueron sucediendo. La policía empezó catalogando la serie de muertes como naturales, pero con el tiempo se dio cuenta de que algo raro estaba sucediendo. No era normal que hubiera tantos fallecimientos en tan pocos meses. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, descubrieron una relación entre algunos de los domicilios de las víctimas. Y resulta que en varios de ellos se habían producido reformas de albañilería. Este dato fue esclarecedor. El cerco se iba estrechando. Pero lo crucial en esta trama fueron los errores que José Antonio acabó cometiendo. No era casualidad que los últimos crímenes del Mataviejas se hubieran salido de lo normal. Esta es una de las principales razones que lleva a la captura de detenidos asesinos en serie como Rodríguez Vega. Su detención se produjo el 19 de mayo de 1988 en plena calle. José Antonio confesó sin dilación todos sus crímenes. Cuando se registró su vivienda, se encontró una habitación decorada de color rojo. Allí tenía expuestos todos los objetos que había tomado prestados de sus víctimas. Contenía joyas, porcelanas, estampitas, televisores, etc. Perfil psicológico. Una vez en el juicio, José Antonio se declara inocente de los cargos de violación y asesinato de las 16 mujeres. Se mantiene en la teoría de que todas ellas murieron por causas naturales y que él no tuvo nada que ver. Su afán de protagonismo provocaba en él un deseo de ser reconocido. Ni siquiera se ocultaba cuando aparecían las cámaras de televisión. Al contrario, miraba fijamente el objetivo con una actitud altiva, sonriendo cínicamente incluso cuando los familiares de las víctimas le insultaban a su llegada a la sala. Además, se jactó de su poder de seducción cuando recordó que todas las mujeres, menos una, a las que había violado, le habían perdonado y negó que tuviese problemas sexuales. De todos modos, José Antonio confesó que todo lo que había hecho, movido por el odio que sentía hacia su madre y su suegra, sustentaba lo siguiente. Cuando recordaba a mi madre y a mi suegra, me entraba una especie de excitación, de vergüenza inconsciente, de agresividad, pensando en lo que me habían hecho. Tenía un temblor y escalofríos y me sentía llevado. El trabajo de los psicólogos y psiquiatras que lo trataron fue imprescindible para catalogar sus acciones. Conserva inalterado su sentido de la realidad y es capaz de gobernar sus actos, siendo resistente a los tratamientos, lo que ensombrece su pronóstico. Su peligrosidad es muy alta, determinaban los informes. Y los expertos, entre ellos 2 psiquiatras y 4 médicos forenses, finalizaban diciendo: llegamos a la conclusión de que su imputabilidad era plena, porque su inteligencia era absolutamente brillante. Era un psicópata con una característica de ese grupo de psicópatas, esa frialdad clásica. Dichas conclusiones no gustaron nada al acusado, que jura venganza, en especial hacia el doctor José Antonio García Andrade. Ese hijo de puta hizo un informe mío sin conocerme ni hablar nada conmigo. Por eso voy a por ese cabrón cuando salga. Condena. El 5 de diciembre de 1991, la Audiencia Provisional de Santander lo condenó a 440 años de prisión por los asesinatos y abusos. Durante los años posteriores fue de cárcel en cárcel, estudió Derecho y concedió múltiples entrevistas. No soy una persona de callar, de bajar la cabeza ni de esconderme, y mi caso no va a quedar así parado, porque los responsables de la justicia van a tener que responder ante unas muertes naturales, aseguraba. Durante los 10 años siguientes, el Mataviejas siguió forjando su ególatra personalidad y alardeando de lo que había hecho.
Ese mismo comportamiento le costó la vida, pues fue asesinado por otros reclusos el 24 de octubre del 2002 mientras paseaba por el patio de la cárcel. Conclusión. En conclusión, la historia del Mataviejas es un recordatorio de que ningún país está libre de horrores cometidos por asesinos en serie, aunque José Antonio Rodríguez Vega fue capturado y juzgado por sus crímenes. Pero claro, su legado continúa siendo un enigma para muchos.